Hola, bueno, en este video vamos a ver el mismo tipo de ejemplo que vimos en el video anterior de comparar movimiento, digamos, obtener movimiento entre dos cuadros de un video, haciendo una diferencia entre los cuadros, pero en lugar de simplemente mostrar toda la secuencia de cómo se compara las dos imágenes, una imagen grisada y la máscara, vamos a mostrar la máscara que se obtiene de diferencia, pero vamos a utilizar algunas de las funciones de OpenCV que nos permiten, por ejemplo, obtener el contorno de las partes que se están moviendo, del área, el contorno del área que detecta como movimiento, y por ejemplo pedirle a ese contorno el bounding box, el rectángulo que lo contiene, y dibujar solamente los rectángulos si son más grandes de una determinada área. Es decir, voy a estar midiendo dónde hay movimiento a lo largo del video mientras estoy capturando, y cuando el movimiento que se detecta es de un área superior a un determinado mínimo que podemos poner, se va a dibujar el rectángulo del conjunto de píxeles en donde se produjo ese movimiento, se detectó ese movimiento. Para eso vamos a utilizar las funciones que nos da OpenCV. Entonces vamos a ver el código de esto y vemos lo siguiente. Vamos de vuelta con la misma secuencia que antes, vamos a ejecutar para ver de qué estamos hablando, digamos, cuál es el objetivo que perseguimos con el sketch. Y lo que vemos es, tengo las dos imágenes, la captura actual, la captura previa, tengo abajo a la izquierda la máscara que se genera por diferencia, y a la derecha lo que estoy mostrando es, utilizando las funcionalidades de OpenCV, le pido que calcule los contornos del área donde detecta movimiento y que dibuje los rectángulos si ese área, ¿sí?, es más grande de un determinado tamaño. Por ejemplo, vamos a ver si puedo hacer. Acá a la izquierda se está viendo que aparece movimiento, pero el área de cada uno de esos contornos es muy chiquita, entonces no se dibuja. Cuando empieza a ser más grande el área donde hay movimiento, entonces se dibuja como rectángulo. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, tengo la captura, las imágenes que voy a estar guardando. Esto es lo mismo, voy a tener que guardar la anterior y la previa, pero en este caso voy a poder usar alguna funcionalidad de OpenCV y no tener una imagen en el medio. Entonces tengo la pantalla 640-480, la anterior era 800-600, da lo mismo, digamos, eso no hace diferencia, solamente la necesidad de procesamiento, usar una captura más grande o más chica. Voy a dividir en mitades, en cuartos la pantalla, mitad de ancho y mitad de alto. Empiezo a capturar, creo una imagen donde voy a decir que va a contener el cuadro anterior, una imagen vacía del tamaño de la pantalla que quiero mostrar, y el objeto OpenCV lo inicializo. Cuando arranco, lo mismo de siempre, controlo que se pueda capturar, y lo que digo es, copio a la imagen previa que había creado vacía, le copio lo que haya en la captura. Acá va a pasar lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. En el primer ciclo del draw, en la captura no va a haber nada, previo por lo tanto no va a tener nada, y no va a haber ninguna diferencia para calcular. Simplemente va a ser todo el cuadro nuevo el detectado como diferencia. Pero a partir del segundo ciclo del draw, con lo cual es imperceptible para el ojo, empieza a calcularse la diferencia y el movimiento. Bueno, en este caso, como estoy copiando las imágenes, hago el update de píxeles de la imagen previa para estar seguro de que se actualiza en pantalla, y la pongo en la pantalla, donde ubico esa imagen en el cuarto superior derecho, ¿no? En X el ancho del display y 0 en Y, y entonces va la imagen ahí. Bueno, una vez que tengo puesto el cuadro ahí, lo que digo es, leo la cámara, cargo esa lectura en el objeto OpenCV y aplico el filtro de gris, que es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. A esa imagen de gris le hago una captura, ¿sí? Y eso es lo que estoy poniendo en la esquina superior izquierda. Podría poner la captura original
antes de aplicarle el filtro gris. Eso es simplemente una cuestión de cómo queremos que se muestre. Bueno, entonces, ¿después qué hago? A OpenCV yo le puedo decir, calcular la diferencia que tenés, el equivalente al blend de difference de los objetos PImage. Le puedo decir, calcular la diferencia con esta imagen que te paso. ¿Qué imagen le paso? Lo que está en Prev. ¿Qué es lo que está en Prev? Bueno, lo que estaba en la captura antes de volver a leer un cuadro. Esto es el equivalente a haber generado un array y haber puesto las imágenes en el array. ¿Sí? Entonces, yo lo que digo es, cuando empiezo a capturar, ¿sí? Cuando le digo start, no hay nada porque no lee, empieza a prender la máquina, pero no está leyendo un cuadro. Bueno, le digo, copia lo que tenés en cap, copialo en prev. Al principio no copia nada, copia una imagen vacía. Captura y carga eso en OpenCV. Sigue todo el ciclo del draw, que ahora vamos a ejecutar. Cuando vuelve al ciclo del draw, lo primero que le digo es, lo que tenés en cap, copialo en prev. ¿Qué es lo que tiene en cap? No lo que acaba de capturar en este ciclo del draw, porque todavía no le pedí que capture, que lea lo que está en la captura. Entonces lo que tiene es lo que venía del ciclo anterior, el cuadro previo. Entonces le digo, lee, cargar la imagen, aplicar el gris, mostrarlo en pantalla y hacer la diferencia. Una vez que hace la diferencia, le digo, bueno, ahora aplicate un umbral. De vuelta, todos los parámetros de los filtros dependen de lo que querramos mostrar. En este caso estamos aplicando el filtro de siempre, que es el umbral de mitad. La mitad de los píxeles van a quedar o en blanco o en negro, dependiendo de que estén a la mitad del valor de luz. Hago una captura y es lo que estoy mostrando en el cuarto inferior izquierdo. ¿Sí? En 0 dip H estoy mostrando esa captura. Bien, hasta ahí lo que tengo es, estoy mostrando la imagen actual, la imagen previa y la diferencia entre los dos en formato binario como una máscara. Entonces ahora lo que digo a la derecha, lo que yo quiero es que me dibuje los rectángulos de los contornos que correspondan a las áreas de movimiento, siempre y cuando la superficie de cada rectángulo sea mayor a una medida que yo puse aleatoriamente en una variable al principio. En este caso, dije que el mínimo de área con el que quiero trabajar son 100 unidades. Que son unidades de la unidad de medida, en este caso sería el píxel, ¿no? 100 píxeles cuadrados. Bueno, entonces, ¿qué digo? Lo que voy a hacer es primero, como vimos en videos anteriores, le puedo pedir a OpenCV para la imagen que tenés cargada ahora, la imagen que tiene cargada ahora es la imagen convertida en blanco y negro como máscara, en realidad, porque le aplicamos el umbral. Y a eso le digo Find Contours, o encontrar los contornos. Habíamos visto que eso me devuelve un array list de objetos contorno. Bueno, ese array, la variable con la que voy a nombrar el conjunto de contornos cada ciclo es cont. Bueno, guardo los estilos previos, establezco que lo que quiero hacer es el relleno con este gris y transparencia para que los rectángulos se puedan superponer y entonces quede el efecto no quede tan duro. Y después lo que hago simplemente es recorro el array de contornos, este formato de for para recorrer un array ya lo habíamos visto, el array es cont y para cada elemento de cont lo que voy a hacer es asignarlo a una variable contour que va a ser del tipo contorno y entonces lo que digo es a cada objeto, cada contour que está en cada paso de recorrer el array, le pido dame el bounding box. El bounding box, habíamos visto en la referencia de OpenCV, es un objeto de tipo rectángulo de Java. Como es un objeto de tipo rectángulo de Java, yo tengo que tener importada el módulo correspondiente al rectángulo de Java. Puedo tener Java WT Rectangle o todo el módulo AWT, pero estaría importando además. Entonces, digo,
Al contorno le pido el getBoundingBox y lo guardo en una variable que se llama RCT, que tiene un objeto de tipo rectángulo. ¿Por qué lo guardo de esa manera? Porque voy a necesitar los datos de las dimensiones, de la posición de ese rectángulo, además de las dimensiones, para poder dibujarlo en pantalla. Entonces, ¿qué digo? Bueno, digo, si el área de ese contorno, la función área o el método área es un método que yo le puedo pedir al objeto contorno, es mayor a la medida que puse en mi área, o sea, tiene un área más grande que la área mínima que yo estoy queriendo, entonces dibujo, esta es una función de processing, dibujo un rectángulo. ¿Desde qué punto? X del rectángulo más el ancho, porque estoy dibujando en el cuarto inferior derecho. Esto lo podría hacer también trasladando con el sistema de coordenadas. Hay diferentes maneras. Acá lo que estoy haciendo es la X de ese rectángulo que está con referencia al cuarto, lo tengo que sumar al ancho y a la altura para que se dibuje en ese lugar de la pantalla. Entonces digo, un rectángulo que vaya de RCTX más el ancho, RCTI más la altura del display, o sea, la mitad de la pantalla. ¿De qué ancho? Del ancho de RCT y de la altura de RCT. Entonces lo que estoy haciendo es, en todo el array de contornos, pido para cada contorno, dame el bounding box. Le pido al bounding box, ¿qué área tenés? El área es mayor que lo que yo puse como mínimo, entonces dibujo un rectángulo con las dimensiones y en la posición de ese bounding box. Y después sigo. Hago eso para todos los contornos que encontró el OpenCV. Cuando termina de hacer eso, devuelve el estilo que hubiera de fondo, de color de relleno, color de stroke, etc. Estamos siempre escribiendo la tasa de refresco en la esquina superior izquierda para tener un control de lo que está demandando el proceso. Y sigue el ciclo. Y el ciclo de vuelta copia en prev lo que estaba en cap, que es lo que venía del ciclo anterior, actualiza, muestra, lee lo que esté en cap nuevo, con lo cual actualiza el valor que está contenido en cap, ese valor nuevo, ese cuadro actual, lo mete en OpenCV y vuelve a arrancar todo el proceso. ¿Ah? Entonces lo que estamos haciendo acá, vamos a volver a verlo. Lo que estamos viendo acá es a la izquierda la imagen actual, a la derecha la captura anterior, la imagen de diferencia abajo a la izquierda y después los rectángulos que, como ven, se pueden solapar porque hay un poco de transparencia y se nota la transparencia en el área del movimiento. Bueno, esto se podría meter un montón de variables, qué sé yo, usar como colores de rectángulo no cualquier color fijo o gris como está ahí, sino algún color que tenga que ver con la posición de la imagen original o ser un promedio. Bueno, hay un montón de variables que se pueden hacer simplemente como variaciones de este ejercicio que muestra cómo utilizando OpenCV podemos aplicar el mismo criterio de diferencia de cuadros para detectar movimiento. Bueno, hasta acá esta pequeña serie de diferencia de cuadros. El resto de algunas funcionalidades las vamos a ver en clase.